Muy bienvenidas, muchísimas gracias KPMG a ustedes por estar allí y por la disposición con nosotros. Así que un placer. Bienvenida Claudia, adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo importante de hoy es, bueno, primero que todo, agradecer a Deres y en especial a Eleonora, que siempre nos ha tratado muy bien y ha comprendido muy bien las distintas situaciones que se fueron planteando en el transcurso de este tiempo que se propuso la charla, así que un profundo agradecimiento. Y bueno, a nuestro equipo, a Ángela, y voy a comenzar hoy para levantar otro taller que se dio. Por eso Mariana preguntaba recién Eleonora, porque el taller de hoy en realidad se engancha con otro taller que dio Darío Andrioli, que bueno, también en el marco de este intercambio lo conocimos y enseguida se acopló a nuestra propuesta y él nos dijo, no, pero entonces hacemos si lo hacemos enganchado y uno complementa al otro, hablamos, y me pasó su diapositiva y compartió la mía, así que realmente esto se ha generado de una forma muy descontracturada y con ánimo, más que nada, más de que sea una charla, como decía Leonora, que yo pueda hablar y les pueda volcar un conocimiento y los vaya a iluminar e intentar descubrir la pólvora en estos minutos, que no creo que vaya a pasar. Si pasa, me alegraré, pero no creo que vaya a pasar. Sí, enriquecernos mutuamente. Eso a mí me parece súper interesante, porque seguramente ustedes tengan vivencias o experiencias ricas que puedan compartir. Y bueno, yo intentaré poder ser lo más, bueno, lo más abierta y lo máximo creativa posible para poder compartirles también experiencias que yo he tenido en las empresas en las que he trabajado para poder enriquecernos. Ese realmente que es el objetivo. Entonces, lo ideal es que nos comuniquemos hablando. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la presentación que ahora voy a abrir, entonces no voy a estar viendo en vivo lo que ustedes puedan escribir. Si escriben algo, me lo transmitirá a Ángela o Eleonora, pero me va a resultar poco fluido, por decir de alguna manera, que escriban, porque no lo voy a poder ver a tiempo real. Así que si a alguno le da vergüenza o capaz que dice yo estoy medio desprolijo para salir en la cámara o algo de eso, si no la quieren encender, pero por lo menos lo que sí les pido es que podamos hablar, porque esto de la virtualidad es bárbaro, pero como que nos saca mucho el contacto directo con las personas. Es lo que yo por lo menos más extraño. Yo le decía a Ángela, digo, a mí lo que más me resulta raro de esta charla no es la temática, sino no poder ver a las personas, porque cuando uno las tiene al lado es como que tenés ese acercamiento, ese ver las reacciones, ver si a la persona le interesa, no le interesa, si quiere aportar, no quiere aportar, si un tema les aburre y cambiamos a otro. Entonces, un poco eso es lo que les pido. Y bueno, estamos en los minutos planificados para empezar. Yo les decía a las primeras asistentes que vamos a cumplir estrictamente con el horario de finalización, y por ende por eso vamos a comenzar a tiempo. Nosotros pensábamos que la presentación inicial durara estos minutos, así que estamos en hora de lo que planificamos. Muy bien, arrancamos. No sé cuántas personas somos. A ver, ¿dónde me dice? Por lo menos un hombre. Ahí está. Tenemos un hombre y las demás somos mujeres. O sea que lo de ser solo mujeres ya creo que ya cayó. El que está. Martín es el que está, o único hombre. Único hombre. O sea que pero por lo menos teníamos la posibilidad de que fuéramos todas mujeres, lo que quiero decir que eso ya no es así. Ya tenemos un equipo mixto y vamos a arrancar. Bueno, para comenzar, lo que les voy a mostrar es la última diapositiva y la que funcionó como enganche, por decir algo, entre la charla de Darío, de Carrea y Andrioli, y la nuestra.
Así que arranco por la de él y después viene nuestra presentación, siendo fiel a lo que planificamos. ¿Está? Pongo acá y empiezo a proyectar. Creo que ustedes, me decía Ángela el otro día, a pesar de que yo proyecto, me ven por ahí chiquitita, yo no sabía, me van a seguir viendo, pero la idea es que vean la presentación mayoritariamente. Cuando ustedes vean, ahí ya ven lo que estoy proyectando, me avisan. Vemos bien, Claudia. ¿Ven bien? Vemos bien. Brillante. Bien ahí, Eleonora, con ese apoyo que es necesario para saber a ver si estamos todos alineados. Bueno, una cosa que arranqué a hablar y no les dije, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, ¿no? Arranqué con el muy buenos días después, porque como ya Eleonora había hecho la introducción, yo empecé hablando y no dije muy buenos días. Lo más importante, les deseo lo mejor para esta jornada e intentemos aprovechar estos minutos de intercambio. Muy bien. Esta es la última diapositiva de Darío, ¿está? Del primer día de su presentación. Que entonces nosotros dijimos, bueno, esto engancha bien con lo que yo quiero un poquito hablar. En este esquemita lo que se muestra es que primero que todo, en un proceso de planificación estratégica, se hace una formulación de la estrategia. Se evalúa su factibilidad, se implementa y se hace un monitoreo de esa estrategia a través de indicadores o KPIs. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar hoy, que no se pisa con lo que ya se vio en las charlas anteriores, tiene que ver con qué desafíos se enfrenta una organización para implementar una estrategia exitosa. ¿Tá? Ese es el punto que complementaría la parte teórica, porque lo que nosotros decíamos inicialmente con Eleonora, que necesitaríamos que los asistentes o ya conozcan de la temática o al menos hayan asistido a la charla de Darío, ¿tá? Para que en realidad nosotros podamos levantar ese conocimiento y hacer un intercambio a partir del mismo. Presentado esta introducción, entonces nos metemos directamente en el tema de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos para implementar una estrategia de forma exitosa? ¿Todos ven bien? ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Bueno, brillante. Bárbaro. No sean tímidos para las personas que entraron después. No lo voy a poder repetir a cada rato, pero bueno, está. La idea es que todos puedan participar y que generemos unos minutos de cordial diálogo e intercambio. ¿Está? Bueno, estamos en hora prácticamente. Los primeros minutos los dedicamos para esta presentación y para saludarlos. Y después tenemos 3 bloques en la agenda que nosotros planificamos. El primero está vinculado con las principales dificultades que se nos presentan al implementar una estrategia. Después vemos tips que nosotros hemos identificado para implementar una estrategia exitosa, y el tercer bloque va a ser meramente de intercambio y discusión. No obstante eso, en el primer y segundo bloque también vamos a tener instancias en donde la idea es que ustedes participen activamente. Van a ver dentro de unos minutos que les vamos a proponer actividades, y la idea es nutrirnos de su opinión y que sea interactivo los 3 bloques. ¿Tá? Eso fue un poquito lo que planificamos, y en los minutos que planificamos durara cada una de las instancias. Vamos a arrancar entonces con el bloque 1. Principales dificultades al implementar una estrategia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, solamente con esta diapositiva, un breve repaso de qué es la estrategia. Bien, antes de comenzar a discutir en referencia a su implementación exitosa. Y justamente la estrategia lo que es
o lo que significa es cómo una organización da respuesta al entorno en el que opera, o sea, cómo hacemos las cosas. Una visión y los objetivos estratégicos son los que piensan en qué van a hacer, en qué vamos a hacer. Y la estrategia es la que dice cómo. Yo siempre me lo imaginé que la estrategia es como una mano que en realidad empieza a mover sus dedos y empieza a actuar. Y ayer pensaba respecto a estos temas y reflexionaba sobre que en realidad todas las empresas que trabajan y que duran, digamos, a través del tiempo, que se sostienen a través del tiempo, todas las empresas tienen una estrategia y tienen un proceso de planificación estratégica. A veces lo que pasa simplemente es que en algunas organizaciones está más formalizado y documentado el proceso y en otras no. Y a veces hay un tema de conceptos, que nosotros hablamos de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero no siempre o necesariamente lo llamamos como de esta forma formal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se me ocurrió un ejemplo de un trabajo que hice hace unos años sobre liderazgo. Entonces entrevisté a distintos líderes de organizaciones y me pasaba que los iba a entrevistar y ellos me decían, no, pero yo no soy un líder. Y yo por momentos pensaba, digo, bueno, se me caerá todo el trabajo y los resultados a los que llegaré no me van a ser muy útiles, porque si mis propios líderes dicen que no son líderes, pensaba, estamos fritos. Pero cuando enseguida empezaba a hablar con las personas que iba entrevistando, todas las características que tenían y todo lo que me comentaban que hacían, justamente estaban de acuerdo con lo que es un líder en una organización, cómo habían llevado la organización adelante, cómo habían impulsado a la gente a cambiar. Sus conductas reflejaban eso, pero cuando a veces hablábamos de otros términos como más formales, no se sentían como tan identificados, cada uno lo decía como con sus palabras. Entonces, ese tipo de cosas son las que reafirman de que estas cosas a veces uno lo puede plantear como que la organización no lo tiene, lo cual a mí me parece que no es real, sino que tiene que ver, ya les digo, con que en organizaciones más grandes o donde hay procesos administrativos más y de gestión del cambio como más fuerte, contribuyen a darle formalidad a cosas que si no existieran, si no pensáramos en cómo hacer las cosas, una organización no podría existir a lo largo del tiempo. Es real. ¿Tá? Y después por ahí teníamos un ejemplo de lo que es una estrategia de adaptabilidad. Cuando una empresa o una organización implementa una estrategia de adaptabilidad, hablamos de que estas empresas se adaptan para satisfacer las necesidades de los clientes, como que detectan cambios en el mercado, los aprovechan y reaccionan rápidamente. Acá habíamos encontrado el ejemplo de Zara, que es una empresa que dice que una empresa de indumentaria, que lo que plantea o lo que pone sobre el tapete cuando habla de su estrategia está vinculado con su rapidez para poder captar los gustos y tendencias del mercado y poder rápidamente generar diseño, fabricar y comercializar en pro de esas necesidades. Y esa rapidez sería como ese factor clave de éxito, digamos, de su estrategia, lo que la diferencia y lo que la hace ser muchas veces o en algunos casos mejor que la competencia. Entonces ahí vimos un poquito qué es la estrategia, un ejemplo y un caso de la realidad con la cual estamos familiarizados, en la cual les ha resultado exitoso ir por un camino que por otro. Muy bien, ahora vamos a ir de lleno a las principales dificultades con las que nos encontramos al implementar una estrategia. Como les decía hace unos minutos, nosotros vamos a ir recorriendo un camino que nosotros fuimos trazando y que nos da un poco de orden, pero después vamos a tener instancias para poder discutir
y hacernos de su opinión y contarles nosotros algún ejemplo. Ángela, para descontracturar un poquito esto, vos me vas ayudando con el tema tiempos, pero no sé cómo me vas a avisar porque yo no veo... ¿Me escuchás, Ángela? Te escucho, te escucho. Lo que digo es que no sé cómo me vas a poder avisar, porque prácticamente vas a tener que hacerme una señal de humo. Veo cómo te aviso, por ahora vas bien. Claro, no, les digo que nosotros vinimos a la oficina hoy, básicamente por temor que algo no funcionara mal. Entonces a Ángela la tengo en la oficina de al lado, pero como estamos respetando los protocolos, por eso digo, tendríamos que, no sé, o ser señales de humo o que más o menos, no sé, Ángela, vamos a tener que ser creativos para que no se me escapen los tiempos. Ahí por lo menos sé que voy 15 minutos, pero yo quiero ir cumpliendo con lo que definimos para cada bloque. Bueno, avance. Dentro de estas principales dificultades trazamos como una hoja de ruta acá en equipo que fuimos concibiendo estas diapositivas con mi compañera, con Ángela, en donde se nos fueron ocurriendo algunas cosas que les vamos a ir comentando. Por ejemplo, ¿qué puede hacer que mi estrategia, o sea, ese cómo alcanzar los objetivos que me planteé en mi organización falle? Puede tener que ver con que la estrategia esté mal definida. ¿En qué pienso? Vamos para atrás. ¿En qué pienso de que la estrategia esté mal definida? ¿Qué se me ocurre acá? Tiene que ver con que yo no la haya concebido bien, por ejemplo, y no haya escuchado a tiempo, por ejemplo, las necesidades de mis clientes o las dificultades que mis clientes tienen. Que yo haya visto que tengo que ir por un camino y no haya tenido la capacidad, digamos, de adaptarme a lo que se necesita. Por ejemplo, en el ejemplo que decíamos recién de Sara, la empresa tiene un aspecto muy positivo que le ha resultado muy exitoso, que está vinculado con esa rapidez. Cuando, por ejemplo, en el medio de esta pandemia se han necesitado cambios en las organizaciones y una redirección de esa estrategia, las organizaciones que no han tenido la capacidad de ser ágiles en esos procesos y de redefinir su estrategia rápidamente, muchas veces han fracasado. En el taller de Darío, en el primer taller de Darío, había surgido la inquietud de estos procesos de planificación estratégica, qué cosas tenían que considerar en tiempos de pandemia o en la realidad que estamos viviendo. Y yo me quedé con las ganas de contestar que lo más importante que deberíamos tener en cuenta está vinculado con ser rápidos para redefinirla. Antes, hace muchos años atrás, cuando yo empecé a ver este tema, cuando hablábamos de una estrategia y sobre todo del tema planificación estratégica que justamente hace a largo plazo, hablábamos de que un largo plazo podía ser en una organización de 5 a 10 años. Después hablábamos de 3, después hablábamos de 1. Porque ¿qué pasa? El tema es que el largo plazo, hace unos años atrás, era realmente de largo aliento. Y hoy no significa que yo no tenga que planificar en el largo plazo. Sin duda, el tema es saber qué es el largo plazo para mi organización. Hay empresas, por ejemplo, de tecnología en las cuales nosotros hemos trabajado o hemos tenido contacto y nos decían, para nosotros ya un año es muchísimo tiempo, porque en ese tiempo vemos 1000 cambios y muchos momentos en los que tenemos como que redefinirnos o reorientarnos y demás. Entonces, lo que yo creo es que hay una de las cosas importantes que nos enseñó esta pandemia justamente es ver qué capacidad tenemos que tener de ser ágiles para implementar estos procesos de planificación estratégica, porque donde no seamos ágiles podemos correr el riesgo de quedarnos por el camino.
falta de evaluación de la estrategia. Esto es todo lo que siempre hablamos, que a veces en la práctica lo que nosotros vemos que es de difícil implementación, o puede ser de difícil implementación, por temas de los sistemas de información y de la calidad de los datos. Es como que todos tenemos claro que hay que, o en la mayoría tenemos claros que hay que evaluar la estrategia, y no dudamos que hay que definir indicadores. Los problemas más grandes con lo que nosotros nos encontramos es en cómo se recogen los datos y la velocidad en la que se pueden recoger. Es inviable plantear hoy en día un sistema de indicadores que puede estar vinculado con un cuadro de mando integral o algo un poco menos sofisticado, pero que no se articule rápidamente. Entonces, ese es un problema que nosotros vemos que hoy enfrentan las empresas en las que trabajamos, que está vinculado con eso, con tener la capacidad de hacer indicadores, pocos, porque en realidad no se necesita tener 1000 indicadores, sino que esos indicadores sean claves y no tenga que tener una persona trabajando para ellos, porque eso es insostenible. Si uno va a una empresa y propone determinados sistemas o determinados indicadores que consumen mucho tiempo de las personas, podrá durar un mes, 2 meses, pero después es insostenible. Entonces acá hay que pensar bastante bien cómo voy a configurar esto para que realmente mida cómo voy alcanzando o no mis objetivos, pero de una forma ágil. Después, otro tema que también surge y es muy habitual poner sobre la mesa en estos intercambios tiene que ver con la resistencia al cambio que siempre hablamos, ¿no? Y como yo siempre planteo en las organizaciones en las que trabajo, es que a todo cambio siempre hay una resistencia. O sea, naturalmente las personas nos resistimos al cambio inicialmente. Nos pasa a todos. O sea, no seríamos, no sé si decir normales, o bueno, sería muy raro, por decirlo de alguna forma, que no nos resistiéramos. El tema es que a veces esa resistencia va tomando como distintas formas, y no necesariamente es que las personas se tengan que poner en una actitud 100% negativa y que no quieran implementar una estrategia que se les proponga de plano, sino simplemente es como un ratoncito que va comiendo, que yo no es que me niego hacia afuera y todos lo saben y todos lo conocen, sino que como si fuera como un ratoncito voy comiendo y voy yendo como para atrás en las pequeñas cosas que hago en el día a día, ya sea porque no estoy motivado o porque no se me comunicó debidamente y no comprendí qué era lo que estaba pasando. Entonces en las pequeñas cosas y desde mi lugar voy tirando para atrás. Imagínense que eso sumado en una organización a muchas personas evidentemente es muy contraproducente, y hay que intentar, después veremos cómo alguna forma o alguna estrategia, valga la redundancia, para poder minimizarlo. Tiene que ver con el siguiente punto, con una estrategia mal comunicada. Muchas veces el tema de la resistencia está vinculada con la comunicación. Lo que uno nota es que evidentemente en las organizaciones más grandes es como que esto cuesta más. En una organización, bien, estoy viendo el medio de comunicación al cual se me está diciendo, como venimos de hora, en una organización en donde es más pequeña y quizás el líder o referente de la organización tiene acceso directo a todas las personas, es más fácil que las personas sepan lo que se espera de ellos y cómo seguir. Cuando la organización es más grande y esto queda más difuso, por decirlo de alguna manera, es más complejo y hay que tener alguna forma de poder subsanarlo que sea efectiva. La falta de recursos muchas veces nos complejiza, incluso en momentos de pandemia. Temas que fueron muy importantes tienen que ver con la liquidez cuando hablamos de recursos económicos, y otro tema muy importante en la pandemia tiene que ver con el proteger a las personas
de mi organización y pensar en su bienestar en momentos donde el teletrabajo prima y no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados, o por lo menos esta forma de teletrabajo naturalmente. Entonces, por acá puede ir este tema de falta de recursos. Falta de definición de responsabilidades, el siguiente tiene que ver con que se me puedan dar diferentes roles, pero que no me quede claro cuál es mi responsabilidad, o sea, qué tengo que hacer frente a eso. Pensábamos, por ejemplo, ejemplos de una empresa donde tuvo que vender a través de la web rápidamente y dejar de vender de forma presencial. Y bueno, los empleados van teniendo como que distinto rol en esa empresa y bueno, y hay que tener muy claro qué y cómo hacer las cosas para que realmente se puedan alcanzar los objetivos o ese rumbo que la empresa rápidamente fijó. Después hablamos de la alineación con la estrategia, o sea, que las personas de la organización, que los líderes que la estén promoviendo, realmente consigan que las personas que la integran conozcan cuál es el objetivo, cuál es esa visión que hay que seguir para que realmente todos estemos como que en ese mismo barco y exista lo menos posible, por más que naturalmente va a existir, una resistencia a hacer el cambio que la organización nos está proponiendo. Porque aparte imagínense que ahora, en tiempos de pandemia, como les comentaba al inicio, todo esto es tan rápido que si no se tiene una velocidad de reacción importante, tenemos alto riesgo de poder fracasar. Después, dificultades respecto a la planificación o al timón que le voy dando a alcanzar mis objetivos, que esto está vinculado con temas anteriores, con temas de medición, de comunicación, que nombramos previamente, y después definir cuáles son las competencias claves de las personas en la empresa para poder potenciarlas y redirigirlas nuevamente hacia donde la organización seguramente rápidamente necesita que las personas se vayan dirigiendo, ¿no? En ese proceso de reconvertirnos para poder ir satisfaciendo las nuevas necesidades que les surgen a los clientes en temas importantes que están vinculados, como por ejemplo la experiencia del cliente, ¿no? Que es algo que se habla tanto hoy en día. Bueno, si nosotros vemos qué experiencia el cliente tiene en la empresa y vemos qué competencias las personas de nuestra organización deben cumplir para poder alcanzar esa experiencia exitosa con el cliente, bueno, son temas que nos tenemos que replantear, porque no son todas las competencias las que tenemos que potenciar, y ahí hay que pensar bastante bien cómo nos vamos a dirigir. Ahora vamos a hacer la primera actividad interactiva que les estaba proponiendo. Si querés, Ángela, proyectate. Yo dejo de compartir y Ángela proyecta y les comentamos un poquito a dónde deben entrar. Bien. Si quieren, los que quieran, pueden entrar a www.menti.com. Si no, Ángela les va a pasar al chat del grupo un link en donde directamente entran sin tener que poner la contraseña, por decirlo de alguna forma, ¿tá? Porque si entran a la página web les va a pedir un código. Yo desproyecto y Ángela nos va a proyectar para poder hacer esta actividad. ¿Funcionó? Ahí tenemos, compartir. ¿sí? Tenemos el link ahí abajo en el chat, a la derecha, y yo ya pude entrar a las preguntas. No sé si los demás también. Sí, yo estoy también. Sí. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son las dificultades mencionadas? ¿Crees que son más de las dificultades mencionadas, crees que son más frecuentes? ¿Están todos allí? ¿Lo pudieron ver? Todos están ahí. A ver. Lo único que a mí me sale, no sé por qué, como yo proyecté, me sale
Como un Vemos tu cartel. pantalla todavía en cero porque, Claudia, todavía estás proyectando, porque Todavía estoy no, proyectando. sí, todavía estás proyectando las respuestas, digamos, las que No. todavía estás en cero, Claro, exacto. porque Eso todavía no- no hemos marcado. Exacto. Esto no lo estoy proyectando yo, sino lo está proyectando Ángela. Ah, perfecto. ¿Ah? Eso no lo estoy proyectando yo. ¿Lo ven bien? Sí. Perfecto. Acá el problema que tengo es que no sé cómo minimizar. Ahí van apareciendo Ahí está. las Muy respuestas. bien. La idea es que ustedes ahí puedan ir votando entonces y que se nos vaya llenando este tablero con sus respuestas para que en función de su experiencia y no solamente lo que nosotros les podamos decir, nos vayan contando cuáles son las principales dificultades para implementar la estrategia que ustedes identifican. Lo que sí les pido es que cuando ya hayan terminado de votar, me lo hagan saber, así ya podemos comentar los resultados, ¿está? Cuando terminen, me van diciendo. De acá ya estamos. ¿Sí? Sí, acá también. ¿Alguno por el chat? También Bien. te gusta. Lo que me pasa, a ver, estoy teniendo un problema. ¿Hay premios al final, Claudia? Decinos ¿Eh? que sí. ¿Hay premios al final? ¿Premios al final de la votación? Sí, claro. La Yo no me verdad, siento en un concurso. no sé, tendríamos que ver a ver si encontramos algo tentador con esta normalidad tengo para idea. poder motivar al equipo. Ya tengo muchas ideas, te digo. Yo ya tengo pronto para armar un nuevo ciclo, no sé. ¿Sí? Buenísimo, mejor así. Denme un segundito. Bien. Ángela, ¿podés venir un segundito? Porque mira cómo se me ve en la pantalla. ¿Cómo hiciste? ¿Tocaste la barra? ¿Lo toco de vuelta? Está, perfecto. Bueno, acá me ayudó mi compañera, que la idea que estuviéramos juntas era eso, porque no podía terminar de ver las respuestas. Así que nuestro puntuador indica, bueno, bastante parecida la cosa, ¿no? Porque en realidad los que van por arriba tienen que ver con la estrategia mal definida o mal comunicada, que es un poco lo que yo les decía recién, que a veces no es que se hicieron mal las cosas, lo que pasa es que no es fácil, a veces cuando en organizaciones, sobre todo de mayor tamaño, poder comunicarla adecuadamente. La falta de evaluación de la estrategia, supongo que por ahí después lo comentaremos, la falla está vinculada con el tema de cómo medirla. Después, y el otro que voy a comentar es el tema de la dificultad también en la planificación. A veces puede ser no tener las herramientas adecuadas o no saber cómo implementarlas, pero bueno, podría ir por ahí. De lo que ustedes fueron votando, los demás tuvieron menos valor. La parte de delineación con la estrategia parece que fue bastante bien, la resistencia al cambio no tanto, igualmente bastante parecido. Vamos a seguir avanzando. Ángela, no recuerdo si tenemos otra consigna para esta parte. Sí. La siguiente tiene que ver con que ustedes nos digan qué dificultad pueden haber tenido en sus organizaciones que no haya sido mencionada en los aspectos que nosotros les propusimos previamente. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que ustedes hayan dicho, bueno, en mi empresa o en mi organización se nos ha complicado, sobre todo los motivo a pensar en estos momentos de tanto cambio en virtud de la pandemia? O sea, no reflexionemos capaz tanto para atrás, sino pensemos en lo que ha pasado en los últimos tiempos, en esto de tener que reconvertirnos o poder saber qué nuevos rumbos tengo que tomar para mejorar, por ejemplo, lo que yo les decía, la experiencia de mis clientes o de los usuarios de mi organización. ¿Se les ocurre algo más que no hayamos comentado y que les haya pasado?
que quieran compartir. Por ahí todos fueron bárbaros, bien, con la parte del uso de la herramienta. Alguno me dice si tiene alguna dificultad para completar los datos, pero la idea es que bueno, que nos puedan ir diciendo a través de esta plataforma de Menti qué cosas se les ocurre. Falta de adaptabilidad, como alguno de ustedes comenta por ahí, parece algo razonable o esperable en estos tiempos, porque hemos tenido que adaptarnos tan rápidamente a los nuevos cambios que realmente parece bastante natural. Si no se les ocurre nada más, puede pasar dos cosas. O fuimos muy buenas en las alternativas que dimos, o no estoy siendo exitosa en la capacidad de ser convocatoria, que es la alternativa B. Pero vamos a ver si nos vamos aflojando un poquito en la medida que van pasando los minutos. Pienso que la A, más bárbara. Y KPI. Antes de empezar esta charla hablábamos con Giselle, que es la responsable de recursos humanos de nuestra empresa, y nos decía exactamente eso, que ella incluso se había incorporado muchísima gente nueva durante la pandemia, y ella nos decía, imagínate que estos chicos o esta generación es la generación de la pandemia, porque llega a la empresa, la conoce a ella, ve más o menos las oficinas y qué sé yo, y en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos con teletrabajo, si no tenés que ir a los clientes, o sea, si tu trabajo no te obliga, digamos, a ir a los clientes y lo puedes hacer desde tu casa, estás totalmente ajeno a como que aislado a un equipo que no fuiste debidamente integrado, ¿no? Porque no tuviste la oportunidad de conocer a las personas. A mí me pasa que bueno, hace bastantes años ya que trabajo acá, conozco a las personas y creo que eso facilita esta comunicación que tenemos permanentemente a través de Teams o de otra herramienta. Pero no es fácil, realmente que esto ha sido como un desafío importante, y por eso yo les decía en un momento todo lo que tiene que ver con el bienestar, con la capacidad de equilibrar el tiempo personal con el laboral, comunicar adecuadamente a las personas, cómo la organización se preocupa de su salud y digamos y su bienestar, o prioriza esos temas en estos momentos de pandemia, han cobrado realmente mucha importancia. Muy bien, vamos a avanzar. Creo que por acá no tenemos más actividades, sino que por ahí Mariana como que dice ok, así que vamos a seguir con la presentación, ¿no es cierto, Ángela? Yo tengo como mi equipo en esta virtualidad en la sala de al lado, pero si estuviéramos juntas, más o menos eso sería lo que ocurriría, que nos iríamos apoyando en equipo. Bueno, seguimos entonces con el siguiente bloque. Yo estoy hablando ahora sin los auriculares, no sé si se me siente muy bien. Se te escucha perfecto, ¿Sí? Claudia. Sí, perfecto. Sí. Vuelvo a la presentación entonces. ¿Está? Y seguimos avanzando. Ahora, ahí está. Después vamos a tener otra actividad y que la vamos a ir viendo de la misma forma. ¿Está? Va a ser a través de Menti y vamos a reflexionar sobre otro punto que tiene que ver justamente con los tips para poder implementar una estrategia exitosa, porque vamos a intentar no solamente dejarlos con los problemas, sino dejarles en la mente alguna idea de cómo se pueden solucionar. Va a ser rápidamente, pero bueno, intentemos maximizar el uso de estos minutos y del tiempo. Cuando estén viendo la presentación, la vemos, Claudia, perfecto. ¿Está? Perfecto. Bueno. Perfecto. Acá fueron ideas que también a nosotros se nos fueron ocurriendo y que fuimos plasmando. Que la idea sería como que levantar cada una de las dificultades que nosotros vimos se podían presentar
irlas levantando con algunos tips o algunas ideas de resolución. Vamos a comenzar entonces por una estrategia mal definida. Evidentemente hay que sentarse a discutir y planificar cuál va a ser el alcance de esta estrategia, ¿no? Del punto de vista de qué quiero hacer. Por ejemplo, acá se me ocurre pensar, bueno, qué necesidades nuevas tienen los clientes de mi organización y cómo puedo afrontarlas en estos tiempos, ¿no? Entonces, en realidad, esto de definir el alcance justamente tiene que ver con ver hasta dónde voy a llegar y de qué forma, pero siendo lo más realista posible, porque si yo me fijo cosas evidentemente que son inalcanzables, mucho más probable de que pueda fracasar, y lo más adaptable posible a lo que es la realidad. Establecer objetivos claros y específicos. Evidentemente, acá en este proceso, las organizaciones que están más aceitadas en los procesos de planificación estratégica, más fácil les va a resultar como reconvertirse porque ya han definido líneas de acción y ahora lo que tienen que hacer es en esa misma formalidad o en ese mismo camino que venían haciendo, es como que lo que hay que hacer sería como mover el timón, ¿no? Y ver hacia qué otro lado tengo que ir. Acá es importante que la organización conozca sobre las necesidades de los clientes. Nosotros veíamos que para establecer objetivos siempre hablamos de poder analizar cuál es la realidad, aplicar quizás una matriz FODA en donde nosotros veamos cuáles son esas debilidades internas u oportunidades externas que uno ve y decir, aplicar la matriz FODA o cosas de esas es como que a veces lo vemos como muy teórico y en realidad es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Como que todo el tiempo estamos pensando cuál es la mejor forma de hacer las cosas y qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Una cosa que ha pasado en estos tiempos es como que permanentemente estoy mirando hacia afuera y qué es lo que pasa en mi entorno, porque desconectarme de eso me llevaría evidentemente a un fracaso casi seguro. En otros momentos era como que no estábamos tan atentos o estábamos atentos, pero quizás no de la misma forma que estamos atentos ahora a cuál es la realidad, ya sea de nuestro país como de la región y el mundo, ¿no? Entonces, en este momento es como que tenemos como con las antenitas súper prendidas y súper atentas a lo que está pasando y lo importante me parece, si tuviéramos que pensar en un tip para este punto, es tener esa capacidad de resiliencia y escuchar, saber qué es lo que necesitan, como les decía, los usuarios y clientes de mi organización, porque cuanto más preciso pueda ser en captar eso, ese movimiento del timón que vaya a tener que hacer con esos objetivos que me voy a plantear y que posteriormente voy a comunicar, va a hacer que pueda ser más o menos exitoso en el camino que me estoy trazando. La falta de evaluación de la estrategia, acá ya les comenté un poquito cuáles eran los problemas con los que nosotros nos encontramos. O sea, he trabajado en organizaciones que han implementado, por ejemplo, herramientas como el cuadro de mando integral, que a veces también es como que uno lo ve en una bibliografía o lo estudia en la facultad y dice, bueno, listo, ¿se implementarán las organizaciones? Sí, se implementa. Es más, la última vez que estuve trabajando con esto es en una empresa pública que trabaja muy bien y que ha implementado esto, pero que ha tenido muchas dificultades en implementar indicadores que sean realmente lo que midan, o sea, que midan lo que tienen que medir, o sea, que midan lo que pasa en la realidad.
lo que pasa es que muchas veces los indicadores que se van generando y ese sistema como de repensar esos indicadores y actualizarlos se hace como muy lento, hace que, por ejemplo, un cuadro de mando vaya por un lado y la realidad va por otro. Entonces como que la gente se desmotiva porque lo que nos planteaban era, bueno, en realidad lo que se mide en mi organización no refleja mi esfuerzo o no refleja lo que realmente pasa, ¿me entienden? Se mide tal cosa, pero en realidad lo que yo hago y donde mi jefe, por ejemplo, me pide poner mi mayor esfuerzo, no es lo que actualmente se está midiendo. Entonces, es como yo digo, las herramientas no es que sean buenas o malas per se, depende cómo se implementen. Entonces acá hay que tener mucho cuidado de tener buenos datos y confiar en los mismos y en su forma de extraerlos rápidamente para que estos sistemas, ya les digo, implementando un cuadro de mando u otras herramientas que pueden implementar, realmente lleguen a ser exitosas. Bueno, esto de revisar continuamente y dar retroalimentación evidentemente está vinculado con que permanentemente las personas tienen que saber qué es lo que va pasando con esos indicadores y tener la capacidad de, en la toma de decisiones, poder ser consistente con los resultados de los mismos. Realmente si yo voy cambiando cosas o tomando decisiones que realmente tenga que ver con lo que los indicadores van arrojando, o sea, que los indicadores realmente sean los que miden mi gestión diaria y evidentemente lo que yo planifico hacer en un futuro. Porque si no, es como que lo que nos puede pasar acá es como que tener dos realidades. Una es la teórica y la pensada en su momento, y otro es lo que realmente viven las personas en una empresa. En esta organización que yo les comentaba, incluso tienen un sistema de remuneración variable asociado a estos indicadores, cosa que muchas otras empresas en las que he trabajado reclaman, porque mucha gente dice, bueno, lo que pasa dice que a nosotros los indicadores no nos motivan porque en realidad no está atado, por ejemplo, con nuestro sueldo o con algo tangible. Entonces mucha gente reclama que esté atado a eso para poder generar cambios y motivar al equipo, y otras personas que sí lo tienen encuentran como mucha dificultad en que después el equipo, digamos, acepte mover la aguja o mover los resultados en función de esos indicadores, si esos indicadores no son los que las personas realmente sienten, miden los resultados de la organización. O sea, realmente si los resultados de un área, yo veo que lo que miden es la cantidad de trabajos que sacamos o qué sé yo, y yo veo que mi esfuerzo está más vinculado a que a mí lo que más me cuesta y lo que más es complejo y podría ser más meritorio si me lo valoraran, es la opinión de los usuarios y no la cantidad de trámites que saco. Bueno, ahí pueden haber contradicciones que compliquen el tema. Perdón, Claudia, discúlpame la intromisión de lo que estás hablando. Sí. Una cosa, capaz que me perdí un pedacito Sí. por el tema del corte Sí. de la cámara y del audio. Sí. En el caso que mencionabas relativo al incentivo, ¿no? Al objetivo, la meta fijada con incentivos, bonus o monetarios. Sí. Sí. ¿Eso lo ves aplicable a casi todas las organizaciones o específicamente tipos de organizaciones? ¿Se adapta específicamente a algún tipo especial de organizaciones o más bien lo consideras que sirve para casi todo? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que creo, lo que ha sido mi experiencia, yo trato de contarles todo en función de lo que he vivido, ¿no? Yo les decía al principio, intentaré ser como lo más generosa posible en volcar todo lo que a mí se me vaya ocurriendo, y ustedes están abiertos en preguntarme en cualquier momento lo que se les ocurra. Está bien que me hayas preguntado algo, porque para como que romper el hielo de que esto no sea como un taller, o sea, solamente unilateral, y que todos puedan participar o hablar en el momento que sea, más allá que vamos a tener un bloque específico para eso. A mí lo que me parece que lo que hay que ver, por eso yo decía ese tema de que no hay herramientas buenas o malas de por sí. Depende si aplican
para la organización y para la cultura de mi organización. Yo creo que lo que necesito para saber si este tipo de forma de evaluación de la estrategia, por ejemplo, a través de indicadores, que luego sus resultados impacten sobre la retribución de las personas, lo que hay que ver es un tema de cuál es la cultura en esa organización. Me parece que es un tema como de cultura organizacional. La cultura en mi organización y en mi caso en especial, más allá de lo que haya leído en la bibliografía y lo que haya aprendido en la facultad, es una cultura que tiene la capacidad de adaptarse a esto, de ser crítica respecto a esto, porque traigo otro ejemplo, no solamente el tema de indicadores vinculados a los rendimientos del negocio, sino a las metas que después se fijan a nivel personal, ¿está? Vinculado a eso, y temas que puedan estar vinculados, por ejemplo, con la evaluación de desempeño, que nosotros hemos y estamos trabajando en un proyecto en este momento, donde después la organización no tenga como la madurez suficiente para decir que si algo funciona mal, realmente hacerlo saber y mover la aguja en ese sentido. Estamos trabajando en una organización, en este momento, por ejemplo, donde todo lo que surge es bueno, porque hay como un temor, como poder decir, bueno, a ver, y si a esta persona la evalúo mal, o estos resultados muestro que realmente no están dando lo que tienen que dar, es como una cosa negativa, como que la organización no está preparada para recibir eso, ¿no? Entonces, frente a una organización así, quizás haya que mover otras teclas, o haya que hacer otros cambios, o ir por otros caminos previo a implementar sistemas, ya les digo, de remuneración que pueda estar atada a los resultados de la organización y de la gestión de las distintas áreas en donde las personas contribuyen a alcanzar los objetivos. Creo que hay que ver un poco si la organización está preparada, porque realmente puede ser como muy poco útil. Y estoy hablando a veces de indicadores que no son cuantitativos, sino que son cualitativos, que se reflejan en números, pero que tienen que ver con el comportamiento de las personas, ya sea de las personas en mi organización o de los clientes. Porque a veces lo que es un número que surge de por ejemplo, la cantidad de ventas, esas cosas son más fáciles y más difíciles de cuestionar. Pero hay otros aspectos que sí son como más cuestionables y que generan mucho ruido en la organización, y que a veces los implementa intentando maximizar los resultados y que la organización le vaya mucho mejor, y no es lo que a veces se consigue en la práctica. No sé si por ahí contesté un poquito lo que comentabas, Eleonora. Sí, perfecto, estoy de acuerdo con vos, sí, totalmente. Demora un poquito en el audio en prender el micrófono. Está bien. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, el enfoque es por ahí. El tema del cambio, ¿no? El tipo de cultura, bueno, y también sí, el tiempo que demoran en aceptar la transformación o la resistencia al cambio. Sí. Y también eso que vos decías de los indicadores cuantitativos o cualitativos en este caso, me parece que información cualitativa para este tipo de cosas me parece que es mucho más sensata tenerlas presentes que a veces un indicador cuantitativo, ¿no? No sé, sí, lo veo así por la experiencia que he tenido relativo a esto. Sí, y mezclé como dos temas, ¿no? Que están vinculados con indicadores en distintas dimensiones, porque a veces el medir genera como esas dificultades, ya sea que vaya a medir los resultados de una organización y los resultados económicos que pueda dar esa organización o las distintas áreas, como también los resultados de las personas de forma individual contribuyendo para alcanzar esos objetivos. Pero todo sí está muy vinculado con este tema que también estoy proyectando ahora, que tiene que ver con esa resistencia al cambio y bueno, y cómo no subsanarla, cómo poder revertir esas situaciones
de resistencia que se pueden presentar de alguna forma que haga que que la organización quede alineada y que todos vayamos como en el mismo rumbo, que es lo que se desea. Acá pensamos en temas vinculados con los planes de comunicación y capacitación, pero nada es infalible, ¿no? Porque yo también puedo capacitar y capacitar y capacitar y capacitar y la persona no estar enfocada o no estar motivada o no estar dirigida. A veces acá hay como que evaluar las distintas estrategias que implemento permanentemente para ver si realmente son exitosas. Lo que sí es necesario, y bueno, eso creo que en las organizaciones en las que trabajo, y ustedes podrán coincidir conmigo, falla muchas veces, son los temas vinculados a la comunicación, que parece algo que puedo solucionar y que es fácil de tomar medidas en ese sentido, pero los temas de comunicación siguen siendo de las mayores complejidades que se les presentan a las empresas para poder justamente lograr equipos de trabajo que estén alineados y dirigidos en la dirección que la organización desea que tenga esa empresa y el negocio, ¿no? Este tema de comunicar y divulgar en todos los niveles, poder tener esa capacidad desde la alta dirección, que es donde se definen todos estos procesos de planificación estratégica, a todos los niveles, ¿no? Es como que a veces no se sabe qué comunicar, cómo y cuándo, porque evidentemente yo lo que voy a tener son distintos auditorios, ¿no? Entonces no es lo mismo qué es lo que comunico en la alta dirección que lo que termino finalmente necesitando comunicar a un nivel operativo una persona que trabaja en un taller. Entonces ese enganche me parece que es el que más complejidad genera. O sea, poder tener como la capacidad de que la misma estrategia tenga como diferentes lecturas. Es como que para uno lo que implica entonces en la operativa es tal cosa. Y si eso sale bien, entonces yo voy a estar alineado con mi estrategia. Pero esa capacidad de traducir eso abstracto y general que genera la alta dirección al operativo es complejo. Entonces, en eso me parece que las empresas deberían trabajar. Es un desafío, pero es de las cosas que hacen que más falle, sobre todo la implementación de la estrategia y el involucramiento de todas las personas en pro de alcanzar las mismas, no importa el lugar en donde estén. Después el tema de la falta de recursos, sin duda, en temas de pandemia, las charlas que nosotros dábamos y que más escuchaban estaban vinculados, por ejemplo, si pensamos en la parte económica, con temas vinculados a la liquidez, ¿no? La importancia de asegurar esa liquidez en la organización en estos tiempos fue y es fundamental. Y después podemos tener falta de personas, o sea, también mi organización puede necesitar otros perfiles. Por ejemplo, no se imaginen que tampoco es que no necesariamente tenemos que tener una empresa que crezca enormemente y que tenga que tener más personas haciendo lo mismo. Imagínense que a veces lo que necesitamos es como diversificar los distintos perfiles. Y hacer, evidentemente, una buena planificación y después un seguimiento de que los recursos que incorporé a la organización, ya sea diversificando esos perfiles o cumpliendo con las necesidades que nosotros teníamos, o los temas financieros que vi que necesité resolver y que necesito seguir resolviendo de forma muy atenta y muy de cerca, realmente ir controlándolo muy de cerca. No solamente esto de hoy en día ya no es válido pensar en planificar algo y dejarlo ahí, ¿no? Los controles son diarios, ¿tá? Ese es una de las cosas que es fundamental, que las personas se hayan concientizado y sigan siendo conscientes de eso. Todo cambia muy rápido y a todo lo tengo que ir controlando permanentemente. No cambió los conceptos teóricos que veníamos manejando siempre, sino lo que cambia es la velocidad. Después la parte vinculada a la falta de definición de las responsabilidades, que también un poco comenté en su momento, que tiene que ver con asignar responsables para cada tarea y que esos responsables conozcan qué es lo que tienen que hacer y cómo, ¿no? Porque si yo cambio rápidamente
las necesidades de organización y ya no satisfago a mis clientes de la misma forma, sino de otra, necesito equipos que tengan claro lo que tienen que hacer. Lo ideal sí sería documentar todo y que todo en la organización quedara debidamente, por supuesto, documentado para después poder auditar y para poder hacer otros procesos. Pero si no lo logro hacer eso en los mismos tiempos, al menos tener la capacidad de redefinirlo y transmitirlo en tiempo y forma. Y que todos, por supuesto, evidentemente conozcan cómo tienen que hacer. Después, falta de alineación con la estrategia. Fue una de las cosas que surgió en los comentarios de que no existiera una estrategia alineada. Está vinculado con lo que les comentaba recién, ¿no? Con el tema de la comunicación, de la capacidad de las personas de poder llevar un mensaje complejo. Imagínense organizaciones, yo qué sé, de 4.000 funcionarios. Ahora se me ocurre una organización pública, puede ser una empresa privada, pero imagínense que quien está arriba de todo, imagínense si es una organización pública, un directorio y un presidente de directorio que tiene para las distintas áreas de la organización distintos caminos trazados para un futuro y que ve en esa visión de futuro que los rumbos son tal y cual. Poder tener la capacidad de que esas 4.000 personas en sus distintos niveles conozcan lo que tienen que conocer de la estrategia y que caminen hacia el mismo lugar, evidentemente que es un gran desafío. Pero bueno, entiendo que sigue siendo por los distintos caminos y en función de la cultura de la organización, o sea, tendré que ver por qué camino lo sigo, pero lo veo, pero siguen siendo aspectos que son muy importantes para que todos estemos en el mismo camino, porque si uno quiere para un lado y otro para el otro, parece como de perogrullo y uno puede pensar, es obvio, pero realmente es que esas son las cosas que complejizan el éxito del viraje que la organización le quiere dar a su negocio. Y por supuesto, evidentemente, todo lo que decimos hace que tenga que haber un apoyo de la dirección, o sea, hay un compromiso, que son cosas que nombramos siempre, pero si la dirección no se compromete con lo que establece en esa estrategia a seguir y lo que hace es decir que teóricamente la empresa va para este lado y después hace otra cosa, complicado. La coherencia, ¿no? Típica la coherencia, Claudia. Sí. Entre lo que hago y lo que digo. Discurso, exactamente. Si el discurso y la formalidad, y tuve todo un proceso formal en donde tengo pegada mi misión y mi visión y los valores están todos pegados en la pared, preciosos. Ahora la organización va para otro lado, complejo. Entonces ahí tiene que haber mucha conciencia y apelar justamente a esa sensibilidad y esa capacidad de la alta dirección de ir en estos caminos. La dificultad de planificación ya la conversamos. Hablamos de qué sería el largo plazo y cómo ha cambiado esto, y por supuesto reconocer los cambios en el entorno para satisfacer las necesidades de mis usuarios o de mis clientes. Definir competencias claves, también hemos recorrido un poquito esto, que tiene que ver con ver cuáles son las competencias que se necesitan. Pongo ejemplos. Hoy en día las organizaciones, lo que estamos viendo es que lo que se necesita es capacidad para trabajar en temas vinculados como por ejemplo el análisis de datos. Entonces vamos reconvirtiendo nuestras competencias para poder satisfacer esas necesidades que cada vez crecen más en el mercado y en nuestros clientes en particular, ¿no? Entonces, si vemos que todo va hacia acá, tenemos que estar preparados en tener personas que tengan las habilidades necesarias para satisfacer esas necesidades. Si vemos que todo va hacia el lado de que no solamente tener muchísima información en la organización, sino saber leerla, comprenderla y ser rápidos en tomar acciones respondiendo a las mismas, bueno, entonces no me tengo que quedar parado mirando qué es lo que está pasando. Tengo que reaccionar y ir en ese camino en base a los hechos. Y capacitar, como decía, es muy necesario,
pero también es necesario evaluar esas competencias adquiridas, ¿no? Poder saber que realmente las competencias que potencie mi organización sean realmente las que se necesitan, y esta parte de evaluación a veces no es sencilla de implementar. Incluso la evaluación de la capacitación tampoco es sencilla y genera como varios desafíos para las organizaciones. Por eso a veces yo decía, a veces no solamente capacitar, sino ver que en lo que estoy capacitando realmente es útil y va en la misma dirección de lo que me piden mis clientes, ¿no? O sea, mi personal está creciendo en cosas que se necesitan. Vamos a hacer otra actividad. Acá dejo de proyectar y Ángela nuevamente vamos a entrar a la aplicación. Ángela, vos acá tenés otro... Dejo de proyectar y Ángela les va a pasar otro link para que ustedes nuevamente puedan votar. Se viene el segundo premio entonces. Se viene el segundo premio. Ya Leonora habla de premios, ¿viste? Ya nos hace poner nerviosa. A ver, ¿qué premio vamos a tener como motivar? Yo si hubiera tenido un premio ya lo hubiera dicho de entrada, porque así tenía Bueno, que hablar. el otro taller lo que tuve que hacer es mandar algún desayuno, porque había unos cuantos que estaban dormidos. Así que no sé si estoy por mandar algún desayuno, algún café virtual. No es malo. A ver, ahí tenemos, Ángela ya nos mandó el link. Ujú. Ya les mandó, perfecto. Entren ahí, que ahí no necesitan poner el código y va a ser más rápido. Excelente. Ah, Clau, tenías que presentar el resumen para esta actividad. Ah, ¿y cómo hacíamos entonces? Yo proyecto el resumen. Entonces, si querés, Ángela, vos decís la consigna y yo les voy a presentar el resumen para que ustedes sepan qué opciones tienen que elegir. Entonces, proyecto yo y después les mostramos los resultados de la votación. Bien. De ahí. Yo les voy a proyectar estos tips para implementar una estrategia exitosa o este resumen de las cosas que fuimos comentando, y la idea es que si todos están en el Menti. Sí. Bien. ¿Los demás? Sí. Ahí está. Entonces, la idea es que Martín, Natalia, Daniel, ¿están todos? Exactamente, todos los que están ahí, que pensamos que están calladitos, pero están. FK, que no sé quién es. No sé, Bien, entonces, capaz que Ángela, si querés, como yo estoy proyectando los tips y no puedo leer las consignas en el mismo momento, si querés, comentemos lo que ustedes están pudiendo ver y están pudiendo votar, por decir de alguna forma, en la aplicación. Bien, la pregunta dice, ¿cuáles de los tips mencionados fueron implementados en su organización? La idea es que de los que están viendo en pantalla, escriban cuáles implementaron y después se va a generar una nube de palabras donde la letra de mayor tamaño son los más mencionados, digamos. Ahí está, perfecto. La idea es un poco conocer no solamente qué dificultades han tenido, sino qué aspectos o qué cosas que hayan implementado les dieron resultados. Son estas cosas que nosotros llamamos tips. Esto fue de nuestra autoría, pero nos resultó algo familiar poder llamarlo de esta forma, porque es como uno se refiere a esas actividades o esas consignas que aportan valor. Si querés, Ángela, ya vamos presentando los resultados. Bien. Dejo de proyectar yo. Si todos están, o sea, entiendo, les pregunto, ¿quiénes van a votar les dio el tiempo de ir escribiendo lo que querían escribir? Son cositas chicas, ¿no? Dice, estoy leyendo, dice algunos. Ah, bien, bien, bien. Ok, dice Daniel.
estoy sintetizando lo que dice porque no me deja escribir todo completo. Se pone bueno, medio en indio. Esto es la vida real, ahí van Bien, apareciendo las limitantes que vamos teniendo. Tenés que entonces ponerlo resumido y poner las palabras clave. Bien. Bien, perfecto. ¿No es que lo Yo tuviera tan estoy. claro? ¿Sí? Está, buenazo. No El- sé. Dale, no, pregunto el resto a ver si ya Yo les dio, estoy. por lo menos poniendo las palabras claves, está bien lo que ustedes dicen, porque la idea es poder ver cuáles son esos aspectos que ustedes ven como justamente exitosos y buenos que en las organizaciones en las que ustedes trabajan han implementado, y ustedes dicen, bueno, esto realmente ha contribuido a que podamos implementar hoy en día, o hemos logrado implementar, y a su vez cambiar nuestra estrategia hacia donde entendemos debemos ir, ¿no? Eso es lo que la hace, o uno de los aspectos que la hace exitosa. Muy bien. Claudia Proyecto. Martín dice que listo, Natalia parece que también, falta Brillante. Daniel, Brillante. Mariana y yo estamos. Está. Entonces, No sé si si a querés, alguien más le Ángela, falta. vamos proyectando porque ya estamos Daniel listo, así que estamos prontos. No sé prontos. si alguien más quiere Bien. contar. Está. Entonces, Ángela, si querés proyectar, yo dejo de compartir y proyectá vos los resultados y los comentamos. Está divertido esto de los premios, ¿eh? Van súper bien, chiquilinas, ¿eh? Me encantan. Intentamos. Daniel Pípolo. No, debe estar muy tímido en el chat, pero te mando un abrazo. Bueno, acá les estoy proyectando los resultados. Bueno, Hay como varios que tips quedaron repetidos. Como tips mencionados, y que hayan sido exitosos, van anotando por ahí, y como decía Ángela, va a ir creciendo las cosas que más hayan sido votadas, digamos, por ustedes, ¿no? Definir el alcance, responsables de tarea, indicadores de desempeño, responsables a cada tarea, ser creativos y tener distintas alternativas. Este tema de la creatividad, quizás no hice suficiente énfasis, pero es fundamental, ¿no? Porque hay que reaccionar frente a las necesidades, pero de forma creativa, y más en estos momentos donde todo cambia y ya esa experiencia del cliente no se satisface con lo básico como quizás ocurría hace un tiempo atrás, sino siempre se le necesita estar agregando valor al servicio o a los productos que brindemos. Muy bien. Bien. Y apoyo de la dirección, o sea, todas las cosas que nombran como positivas, que nosotros también entendemos como más importantes, o que nosotros, o coinciden con nosotros en lo que nosotros consideramos muy importante: el apoyo de la dirección, indicadores y demás. Pasamos, no sé si tenemos otra actividad. Tenemos una última. Una última. Y coincide con los tiempos de la presentación también. Dentro de todos estos aspectos que nosotros les dimos para elegir, nosotros les dijimos, bueno, nosotros entendemos que los tips son estos. Díganos ustedes cuáles han sido exitosos o cuáles han implementado su organización. Ahora les preguntamos otra cosa. De esos, ¿tá? ¿Cuáles entienden son la clave del éxito? O sea, ¿qué, si tuvieran que elegir uno y poner como si fueran el top 10, ¿tá? ¿Qué elegirían? O sea, ¿qué me dirían? En mi experiencia, si no está esto, fallamos. Esto es una palabra, o dos, no los quiero limitar. General, no tienen que coincidir necesariamente con los tips. No, Lo que consideramos. acá abrimos la cancha. Bien. Acá abrimos la cancha. Porque los tips se los dimos nosotros y les dijimos, de estos seleccionen ustedes. Ahora les decimos, ustedes, ¿qué es lo que piensan? Sin duda,
si no estamos comprometidos, evidentemente va a fallar, porque podemos hablar de los valores de la organización, como yo les decía, y ponerlos, documentarlos y encuadrarlos, pero si realmente no hay un compromiso, es muy complicado. Y les decía lo del fútbol, que ayer estaba mirando el partido de Nacional y Liverpool, más allá de quién ganó o perdió. Yo no soy, en ese sentido, soy de Peñarol, pero no soy fanática ni mucho menos, y miro muy poco fútbol. Pero escuché la entrevista que le hicieron al presidente de Liverpool, y hablaba de la estrategia que ellos tenían, en donde lo importante era retener a los jugadores, pensar evidentemente a futuro, y que los socios, digamos, continuaran confiando a pesar de que los resultados no se fueran a ver en el corto plazo. Y me hizo pensar pila en estos temas de estrategia, y me hizo pensar pila en que siempre hay una estrategia. ¿Me explico? Quizás él no hablaba así porque mis planes estratégicos y mi estrategia con mis jugadores, y que los jugadores estén comprometidos y que quieran al cuadro, son tal. No hablaba de esos términos que nosotros vemos como más formales o que les transmitimos al hacerles un curso, pero los resultados, cuando hablaba de los valores que tienen los jugadores y que les son fieles al cuadro, responden a todo lo que fuimos viendo hoy. Aparece por acá escuchar a los diferentes actores, sin duda, y tener esa capacidad, sí, de saber qué necesidades hay y de tomar decisiones de forma rápida, sin duda. En este momento, más que nunca, la rapidez, pero teniendo los oídos bien atentos, es fundamental. Estimados, creatividad y adaptabilidad, fundamental. Si las empresas no hubieran tenido la capacidad de llegar a nosotros en momentos donde nosotros no nos movíamos de casa, no nos movíamos y no nos movemos de casa, hubieran perdido quizás mucho más clientes de los que potencialmente pueden haber perdido. Y poder hacerlo de una forma creativa. Me acuerdo un webinar que dio una compañera, y hablando del tema de Customer Experience, presentó un ejemplo donde una gasolinera había puesto un camión donde ponía disponible a todas las personas café, té y demás cosas, para que, como no podían entrar porque no los podía recibir un humano, por decirlo de alguna forma, pero que sí tuvieran satisfechas todas las necesidades que pudieran tener en esa ruta que estaban transitando. Y ese tema de ser creativos y de ver cuál es la mejor forma de llegar a mis clientes o a mis usuarios, y que realmente digan, quiero seguir trabajando acá o quiero seguir trabajando con ellos, es fundamental. Expectativas de cara al año con el equipo de forma individual y grupal. Y por supuesto, sí, reuniones de seguimiento y objetivos de corto plazo, sí. Evidentemente que la zanahoria tiene que estar cerca, y que el trabajo, si no es en equipo, no tiene sentido. Solo no podemos conseguir nada, ni en ninguno de los aspectos de la vida, ¿no? Ni en el laboral ni en el personal. Por ende, coincido totalmente con esto. Estamos prácticamente en tiempo y vamos a cortar a tiempo. No tuve demasiadas instancias para intercambiar con ustedes o diálogos. No sé si les proyecto las últimas diapositivas, en donde mi última diapositiva, en este intercambio que intentamos se diera en la reunión de hoy, y por eso los hacíamos votar y participar, intentaba que ustedes se quedaran, el punto final, ¿no? El punto 5, que se quedaran con alguna idea o algún aspecto que dijeran, bueno, ya que hoy me hablaron de este tema, voy a hacer tal cosa. ¿Me explico? O sea, nuestra ambición no era que capaz que, como yo les decía, descubrieran la pólvora.
con el taller de hoy, pero que sí se pudieran llevar alguna cosa que les sonara en la cabeza, que quizás no, alguna plantita que no la estuvieran regando tanto y que vieran a raíz de esto que necesita que le presten más atención. Por eso a lo que nosotros aspirábamos es a ese punto 5, que se llevaran alguna idea de cosas a mejorar o hacer en pro de que la estrategia que su organización lleva adelante, más allá del lugar que ustedes ocupen en la misma, realmente puede alcanzar sus cometidos. Estamos cortos. No sé si alguno quiere comentar algo. Tenemos más o menos 1 minuto. Igual no pasa nada, por nosotros podés extender los que gustes, si surge el espacio. Mariana, ¿tenías ganas de comentarnos algo? Que sos la que te tuvimos más cerca. No, en esto que ibas compartiendo, Claudia, a mí, por lo que vivimos en Ubuntu, me resonaba un montón, sobre todo ese desafío de como con respecto a la pandemia, ¿no? Nosotros, para los que no saben, una empresa que tenemos 3 años, veníamos pasando ¿cómo es el nombre? El umbral, el valle de la muerte de los emprendimientos, que le llaman, que después de 2 años, y el valle de la muerte nuestro coincidió con el arranque de la pandemia, y cuando Ubuntu cumplía los 2 años. O sea que ahí fue como, veníamos diciendo, bueno, pasamos los 2 años, podemos ya evaluar, proyectar, planificar de otra manera, con otra solidez, y fue esto que nos dio vuelta en el aire, y ese desafío, ¿no? de también lo que tú decías, como que rediseñar el avión en vuelo y poder comunicar esos cambios de forma que las personas que formaban parte se siguieran sintiendo parte, pero a la vez con mucha incertidumbre por parte de nosotras, que somos las que estábamos como al frente, te quiero comunicar de forma honesta, pero tampoco se tiene que comunicar. Y en el medio estás siendo parte de este proceso y quiero que sigas sintiéndote parte, y fue como un desafío grande, ¿no? Porque no solamente decir, bueno, sigo contando con un equipo y con personas comprometidas y que se sientan parte de la organización, pero en el momento que la organización estaba redefiniendo todo, salvo el propósito, que fue algo que siempre tuvimos claro, que es la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. El resto estaba todo para ver, todo en tela de juicio y de ver cómo lo podían hacer. Y bueno, claro, es que esos son los desafíos que en mayor o menor escala se nos han planteado a todas las organizaciones, ¿no? Porque en realidad como que esto nos ha movido el piso, y por eso también se dice, ¿no? Como que también quienes se fortalezcan de esta situación que estamos viviendo, realmente que van a quedar como mucho mejor parados que en otras situaciones, porque realmente, como vos decís, era como que en tu caso y en otros creo también, como que todo se tuvo que cuestionar y todo se tuvo que replantear, y en ese camino cómo se fueron adaptando. Esas fueron como las dificultades. Y en cuanto a soluciones o vías que ustedes dijeran, esto fue lo que más nos resultó, ¿qué tiene que ver con, o sea, qué es lo que destacás? Si tuvieras que decir, como pasando en limpio, si nos pudieras dejar... Lo que más nos resultó fue eso, animarnos, si bien la realidad empujaba, y que de otra manera nos hubiera gustado más, animarnos a poner todo sobre la mesa. De eso se fortalecieron y crecieron, en ese poner sobre la mesa y decir, bueno, a ver, esto tenemos que ver cómo lo hacemos. Eso fue como lo más yo creo que sí, como que no aferrarnos a lo que había, sí aferrarnos a la realidad. A su objetivo o misión. Exacto. Porque ustedes dijeron, esto no lo podemos mover. Bien. Exacto. Pero además, bueno, nosotros, nuestro objetivo es trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos? Dejamos la oficina, cambiamos la estructura del equipo, cambiamos nuestra forma de trabajo, o sea, hicimos un cambio radical, movidos por la coyuntura, ¿no? Pero sí, hoy pasando raya, sí que se puede pasar raya todavía. Sí, bueno, pero de lo que hemos vivido hasta ahora, no sabemos cómo vamos a vivir. Creo que la evaluación positiva fue eso, ¿no? Fue decir, bueno, gente, todo sobre la mesa y animarnos a cuestionar todo lo que hasta ahora había sido nuestra forma. Y bueno, creo que eso, como esa, no quiero hablar de valentía porque suena como muy autobombo, pero creo que esa capacidad de decir, bueno,
que en ese momento no fue un acto de valentía, fue lo que había, ¿no? No, fue lo que quedaba para hacer. Uno es en realidad es valentía porque o sea, es ser valiente hacer eso. Lo que es cierto es que esa es la actitud. Contra la espada en la pared. Estás contra la espada, exactamente, sos valiente, pero tampoco es que tenías demasiada otra opción, porque realmente que la situación ameritaba como que esto de, creo que ahí está eso de ser creativo y rápido, porque no teníamos tiempo. Entonces, creo que fue una de las cosas que más primó. Si bien en tu organización o en la organización a la que se ve a través de este ejemplo, creo que muchos de los que están en este taller podrán coincidir que ha sido como una característica bastante común. Muchas gracias, Mariana, por tu aporte. No sé si alguien más quiere comentar algo, porque bueno, como dice Leonora, hay que ser tajante, pero estamos en los minutos finales, o sea que los escuchamos con gusto. Yo acá abrí cámara y micrófono. Hola, ¿qué tal? Primero para agradecer la charla. Mi nombre es Natalia y soy la coordinadora general de educación en DECEM, Junior Achievement, DECEM Jóvenes Emprendedores, para presentarlo primero. Y agradecer en realidad el encuentro. Creo que es muy necesario tener estos espacios, sobre todo cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios, con personas claramente que todo el tiempo estamos teniendo esto de la incertidumbre, ¿no? En estos momentos está bueno como hacer siempre la bajada de estrategia y de cómo trabajar mejor y todos como en el mismo barco, ¿no? A nosotros en realidad lo que nos pasó, somos un equipo chico de 17 personas. El equipo de programas, que es el equipo al que me toca liderar, es el más grande, son 11 coordinadores educativos. Entonces lo que pasó mucho, este preámbulo más que nada es para comentar cuál fue nuestro mayor desafío, que es lo que creo que con esto se me despierta la necesidad, es esto como del seguimiento, en cuanto sí el seguimiento semanal, y en qué estamos cada uno, de cuáles son los objetivos a corto plazo, como voy poniendo por ahí, pero lo que nos falta un poquito más es como resetear y resetear nuevamente los objetivos de la organización, que si bien la cultura de DECEM, ¿no? Es como está bastante clara y son, como siempre decimos, son fans de la fundación quienes trabajan allí, porque casi siempre son ex participantes, ¿no? O voluntarios que luego lo cual es muy bueno. Lo cual es muy bueno porque como que, o sea, hablando mal y pronto, como que uno ya tiene el camino ganado en ese espacio, ¿no? Como o sea, decir, tenés la camiseta puesta. Exacto, ya viene con la camiseta puesta y eso está buenísimo, pero nos falta como la cuestión más capaz que formal y de objetivos, indicadores, actividades a realizar, etcétera, de forma más sistemática. Así lo hacemos con evaluaciones 360, seteamos KPI, tenemos un bono también que está asociado al KPI cumplido, no cumplido, el porcentaje, o sea, todo eso está como armado, pero con la pandemia lo que nos pasó fue que el año, creo que eso es general y también lo contaba Mariana, nos pasó medio por arriba y como que nos fuimos adaptando y ayornando para que todo funcione de la mejor forma. Pero bueno, por ejemplo, en nuestro caso, junio, julio, que siempre hacemos una evaluación de medio tiempo, digamos, no la pudimos hacer, un poco porque habían otras prioridades y porque también la distancia era complicada, y también ahí agrego como la otra dificultad que la ponía también por ahí, esto de la motivación a nivel grupal, ¿no? De que todos sepamos en qué están los demás, que para eso generamos reuniones quincenales de programas educativos, que estamos todos y que nos contamos en 5 minutos en qué estamos con nuestro programa, pero dificulta a veces. Como ese seguimiento a distancia es más complejo, pero bueno, más allá de eso creo que lo que me quedo de la charla, con un montón de cosas de los tips, pero así como resaltado en flor, es como esto de poder setear más estrategias, indicadores y expectativas con cada uno, capaz que trimestralmente, o bueno, a veces la realidad te pasa por encima, pero intentar mejorar en eso. Está muy interesante lo que planteas, Natalia, y acá me parece que la clave capaz que puede ser simplificar y acortar los tiempos. A pesar de que no pueda conseguir en cuanto a resultados y seguimiento todo lo que pude conseguir en otro momento, pero creo que sacrificarlo en pro de que las personas al menos puedan recibir una retroalimentación desde el lugar en el que ocupan a tiempo, creo que vale la pena.
Entonces ahí me parece que esa capacidad de adaptación quizás debería o podrían, les podría resultar útil si la llevan como que en ese sentido, ¿no? Se me ocurre de lo que estás comentando, lo que se me viene a la cabeza de lo que estuvimos hablando, capaz que esa sería un poco el rumbo, porque es un poco lo que yo les decía, ¿no? Hay personas que incluso se han incorporado estando en la pandemia, entonces, ¿cómo transmitirles todo eso que vos decís que está tan fuerte en la organización? Eso de la camiseta puesta, o sea, ¿cómo hago para transmitirle? Bueno, implemente lo que implemente de forma creativa. Me parece que el kit de la cuestión ahí está en ser rápido y que la persona se sienta como esa contención. Que ese piso donde se nos mueva, me parece que es lo más complejo, ¿me explico? Donde no veamos dónde estamos apoyados y que en realidad sí hay gente que se está preocupando por nosotros, eso puede resultar complicado. Pero si la organización tiene la capacidad de moverse en ese sentido, me parece que va a ser seguramente algo positivo. Por lo menos eso se me ocurre como para poder dejarte algo. No sé si alguien más, gracias Natalia y gracias Mariana, ya les debo haber dicho, pero se los agradezco nuevamente por su aporte. No sé si alguien más quiere comentarnos algo o dejarnos algo de la experiencia que han vivido en estos procesos y ya sea alguna lección aprendida de lo que han vivido en su organización o algo que esta charla les hiciera acordar a eso y nos quieran compartir, con gusto los escuchamos. Ahí suena cric, cric, la rana, ¿no? ¿Qué dice? Creo que igualmente lo que nos dejás, Claudia, es un espacio de reflexión también, que eso también es necesario en estos momentos tan importante. Aquí en el grupo hay distintas empresas participantes, de distintos formatos, de distintas perspectivas, y me parece que nos aportaste también este espacio para reflexionar o introspeccionar estos temas. Creo que es la continuidad también de todo este ciclo. Ya vamos como avanzando en procesar muchos nuevos conocimientos y como avanzando también en lo que podemos llevarnos hacia adentro de la organización. Así que creo que ha sido una experiencia súper rica, ya te digo, como para bajarlo, decantarlo también, que eso también es necesario. Bueno, muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias a quienes han tenido una participación activa desde diferentes lugares, ya sea abriendo sus cámaras y comentando cosas, como escribiendo o estando ahí. Muchas gracias a todos, y como mensaje final dejo un poco enganchado esto que comentábamos recién con Natalia y con Mariana, que tiene que ver con pensar en las personas y apoyar a nuestro equipo para que realmente se sienta lo más contenido posible en este cambio y esté con nosotros para el nuevo rumbo que le estamos dando a nuestra gestión y que le queremos dar a nuestra organización. Creo que este tipo de cosas son fundamentales en todas las organizaciones. Así que bueno, un poquito los dejo con ese mensaje y con el agradecimiento profundo que nos hayan acompañado, y bueno, muy buena suerte, que tengan muy buen día, buena jornada y que les vaya muy bien a cada uno desde su lugar en este trabajo arduo pero constante que tiene que ver con implementar estrategias en las organizaciones. Que estén muy bien. Un gusto. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias. Claudia García Maurel, de KPMG, y Ángela Vieito por... Se corta ahí. Se cortó. Gracias, Eleonora. Ahí se te cortó un poquito, pero muchísimas gracias por el apoyo y por habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima charla, que va a ser el jueves.